Hola, buenos días a todos. Si se me escucha, ¿sí? ¿Me escucháis bien? De acuerdo. Bueno, pues vamos a comenzar aquí las jornadas que organiza que es el Plan para la Reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de A Coruña, en coordinación con la empresa Vento Abogados y Asesores, dirigidas sobre todo a autónomos y pymes. En primer lugar, me presento, soy Eva Domínguez y voy a ser la presentadora de esta primera webinar dedicada a la materia laboral, y me acompañan Eva Martínez Acón, teniente de alcaldesa del área de Innovación, Industria, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de A Coruña. Muchas gracias, Eva. Y Paula Villamizar Varela, que será la encargada de impartir la webinar hoy, de asesora laboral del Departamento Laboral de Vento Abogados y Asesores. Vamos a empezar dando la palabra a Eva Martínez para que nos haga una introducción sobre estas jornadas. Cuando quieras, Eva. Muchísimas gracias, Eva, tocaya. Buenos días a todas y a todos. Os doy la bienvenida a este ciclo de webinars que comenzamos hoy. Desde el área de promoción económica venimos trabajando para dar apoyo a emprendedores y emprendedoras del tejido empresarial del municipio de A Coruña a través de diferentes talleres de formación que tenemos previstos y que podéis consultar en la página web del Concello dentro de la Concejalía. Con la situación actual hemos decidido poner en marcha una serie de webinars o talleres formativos online. A la hora de elegir los contenidos, hemos tenido en cuenta pues, las cuestiones que nos estáis planteando, las personas emprendedoras, empresarias que atendemos en nuestro departamento de empresa. Así comenzamos este ciclo con un total de 6 webinars que se van a desarrollar en este mes de septiembre. Continuaremos también en octubre y en noviembre con nuevas sesiones informativas. Trataremos temas desde la fiscalidad, contabilidad a contratación, digitalización o protección de datos, entre otros, pero también contaremos además con personas que sean expertas en cada una de esas materias. Comenzamos hoy con este webinar al que hemos llamado la retribución de mis empleados y empleadas, porque uno de los principales gastos de la empresa son sin duda los costes de personal. El objetivo de esta jornada es que podáis tener una visión global de la retribución de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy contamos con Paula Villamizar Varela, que es graduado social, con más de 18 años de experiencia en asesoramiento en relaciones laborales y derecho del trabajo, y que actualmente desarrolla sus funciones en el Departamento Laboral de Vento Abogados y Asesores. Y ya sin más dilación, porque estáis aquí para ver este webinar, comenzamos la sesión. Os animo a plantear vuestras dudas a través del chat, a informaros a través de la web, de las redes sociales y, por supuesto, también podéis contactar directamente con el equipo técnico de promoción económica que está a vuestra disposición en las instalaciones de Accedo y Papagayo. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y confío en que estos webinars pues, os sean de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu intervención. Y vamos a explicar un poco cómo va a ser el funcionamiento del chat para que luego podáis hacer las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la exposición. Vale, en vuestra pantalla, en el margen superior derecho, tenéis un icono que tiene una interrogación en el medio de 2 símbolos como 2 bocadillos, ¿no? Ahí podréis plantear las preguntas a través del chat. Nosotros vamos a ir publicando las preguntas a medida que se vayan formulando, pero se responderán todas al final de la intervención para hacerla más fluida y luego tener ya un turno más operativo de preguntas. Que no puedan ser contestadas en el turno de preguntas, pues porque haya mucho aluvión o lo que sea, podéis formularlas a través del correo presco@coruna.es, poniendo en el asunto la fecha de hoy, para que los compañeros puedan proceder a responderos ahí en ese mail. Además, hay también un apartado de preguntas frecuentes que está colgado en la web de Presco y en Accedo Papagayo, y también en la página del Ayuntamiento de Coruña, coruna.es/empresa. Ahí vais a poder también ver aquellas preguntas que han surgido en las webinars y contestadas pues de forma adecuada. Bien, pues yo creo que ya sin más
paso el turno a mi compañera Paula Villamizar para que empiece la exposición. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer al Concello da Coruña por invitarnos a esta jornada y a todos los asistentes por estar ahí. Y espero que resulte de interés lo que aquí comentemos y intentar solventar lo posible todas las preguntas que nos vayáis formulando. Lo primero que lo que queremos es que tengáis una noción básica de cómo se configura la política retributiva en la empresa. Es decir, qué factores pueden intervenir y cómo afectarían ciertas variables sobre la retribución de nuestros empleados y, por tanto, sobre los costes. Es uno de los importantes que tienen. Es decir, la primera norma laboral sería de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. No sé si estáis viendo una diapositiva que pone qué norma salarial rige mi empresa. ¿La veis? Ahora la veis, me parece. Bien, empezamos por las normas laborales. La primera norma de aplicación es el Estatuto de los Trabajadores. Es la norma básica por excelencia y tiene un contenido de mínimos. Aquí se recoge, en cuanto a retribución, que es de lo que vamos a hablar hoy, el salario mínimo interprofesional. En este año 2020, ningún trabajador puede trabajar en la empresa por cuenta ajena y tener una retribución inferior a 950 euros brutos en 14 mensualidades. Serían 12 mensualidades más 2 pagas extraordinarias. Pero a mayores de la retribución que fija de mínimos el Estatuto de los Trabajadores y que se aprueba todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, existen los convenios colectivos, que son acuerdos entre la patronal y los trabajadores, donde se detallan unos contenidos a mayores que también van a regir esa relación laboral. Son contenidos obligatorios y van a regular muchas materias, no solo el tema salarial, ¿vale? Para saber qué convenio de colectivo es de aplicación en nuestra empresa, tenemos que ver primeramente cuál es nuestra actividad. Y nuestra actividad, el primer sitio donde se define si somos una sociedad es en los estatutos sociales, en la escritura de constitución. Ahí figura qué actividad vamos a desarrollar, que puede ser una o varias. A continuación, hay un inicio de actividad que se comunica a la agencia tributaria, donde también consta qué actividad desarrollaremos. Y el tercer punto sería la comunicación a la seguridad social. Pues esa actividad que vamos a desarrollar debe coincidir con el ámbito funcional de algún convenio colectivo. Pues cada convenio colectivo tiene una cláusula, un artículo, donde detalla a qué empresas es de aplicación. Pues al sector de comercio de cualquier tipo, sería comercio vario, en este caso en A Coruña, al sector de intermediación inmobiliaria, pues sería el convenio nacional de sector inmobiliario. Cada convenio tiene un ámbito funcional. A mayores, los convenios también tienen un ámbito territorial, es decir, hay convenios que son de aplicación a todo el Estado nacional, porque así se ha pactado, y hay convenios que son de ámbito pues autonómico o provincial. Habría que estar en cada caso al ámbito que sea de aplicación. Por poneros un ejemplo, si yo tengo una tienda o un comercio en Coruña, mi convenio de aplicación sería comercio vario de A Coruña. Si en cambio tengo una agencia inmobiliaria, mi convenio de aplicación sería un convenio nacional del sector inmobiliario, ¿vale? En el ámbito funcional nos detallan qué convenio tenemos que aplicar. A mayores hay empresas que también tienen convenio propio, pues empresas de un volumen ya amplio negocian su propio convenio que es de aplicación en su empresa. Bien, pasamos a las materias que se regulan en el convenio colectivo. Lo que hablábamos, siempre respetando el contenido de mínimos del Estatuto de los Trabajadores, las materias son muy variadas. Desde el régimen de contratación, pues qué tipos de contratos se pueden realizar, la duración de los mismos, el periodo de prueba, la duración del periodo de prueba según la categoría profesional,
el preaviso en caso de abandono de la empresa, pues si una persona se quiere ir tiene que dar determinados días en función de lo que establezca su convenio. Las categorías y grupos profesionales, en muchos convenios ya se define qué función y qué trabajos tiene que hacer cada categoría. La jornada laboral, pues si bien el estatuto refiere una jornada laboral de 40 horas a la semana, por ejemplo, el convenio de oficinas y despachos establece que la jornada será de 39 horas durante y de 35 en verano. El convenio de publicidad regula una jornada de 37 horas y media. El convenio de limpiezas, los límites de jornada que están. También regula las horas extraordinarias, su retribución, su compensación, el régimen de descansos, las vacaciones. Sabemos que las vacaciones pueden ser por días hábiles o naturales, pues cada convenio define los días que tenemos derecho. Igualmente los permisos y la retribución, que es a lo que hoy nos vamos a dedicar, a hablar de la retribución. Pero bueno, creía conveniente también informaros un poco de qué otros aspectos se regulan en el convenio. Bien, vamos a ver ahora qué aspectos relativos a la retribución figuran en el convenio. Por un lado, tenemos las categorías y grupos profesionales. Voy a ampliar un poquito para que lo podáis ver. En el convenio, por ejemplo, este de Comercio Horario de A Coruña, que os pongo de muestra, nos detalla las funciones, salarios relativos a varios años. El 16 y el 17 son solo efectos informativos, porque esta tabla salió en el 2018. Pero sí, de salario base, y en el 2019 esta que tenemos. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la retribución, pues son los conceptos retributivos. El convenio establece una serie de conceptos que hay que abonar obligatoriamente. En este caso sería el salario base, que como veis aquí pues nos dice que para un director en el año 2019 van a ser 1.409,01 euros. Las gratificaciones extraordinarias, que por el Estatuto de los Trabajadores son 2, pero en este caso, en este convenio, son 3 gratificaciones extraordinarias, pues también nos define qué es una gratificación extraordinaria, qué conceptos se retribuyen dentro de la gratificación. Normalmente suele ser salario base y antigüedad, pero pueden ser también pluses. Y nos dice qué importes, o sea, los conceptos y los importes. La antigüedad, aunque es cierto que ahora mismo hay muchos convenios que ya no retribuyen antigüedad porque se quiere pasar a un modelo que prime la productividad frente a la antigüedad, pero a día de hoy aún existen varios convenios. En este caso se suele fijar que sea o bien un porcentaje del salario base o bien un importe fijo, pues también nos lo diría el convenio. Y después estarían los pluses por puestos de trabajo, que podrían ser turnicidad para aquellos trabajadores que trabajan a turnos, toxicidad para aquellos trabajadores que hagan trabajo tóxico, penoso, peligroso, nocturnidad en aquellos puestos que se trabaje por las noches, de 10 a 6 de la mañana normalmente. También pueden ser un plus de guardias, pues que retribuye el tener que hacer guardias. Y luego aparecería otro que serían pluses en general, que ahí nos referimos un poco a pluses que va a cobrar todo el mundo. Son pluses genéricos que no atienden a la naturaleza del puesto. Luego también se detalla las dietas, que serían aquellos importes extrasalariales que ni cotizan ni tributan y que se le abonan al trabajador pues porque tenga que desplazarse dentro de su jornada laboral para realizar su trabajo pues a otra localidad y por tanto tenga que hacer un desplazamiento que suponga un gasto de kilometraje e incluso tener que comer o dormir fuera. Esto también se establece normalmente por convenio colectivo y figuraría aquí. Y después los complementos por incapacidad temporal. Si bien es cierto que durante una baja médica hay un mínimo que el Estatuto obliga a retribuir al trabajador en concepto de prestación de incapacidad temporal, los convenios colectivos suelen mejorarlo y ampliarlo. Pues hay convenios que establecen que un trabajador de baja médica cobre el 100%, en algún caso si es en accidente, en algún caso le da igual la causa y obligan a la empresa a retribuir el 100%.
pues eso también viene definido aquí en los conceptos salariales del convenio. Bien. Vamos a ver ahora una nómina, un ejemplo de nómina por convenio, para en base a lo que os acabo de contar, que lo podáis ver de una manera práctica. Bien, aquí tenemos una nómina y si os fijáis figura el salario base, que establece el convenio, la prorrata de pagas extras, que sería el salario base multiplicado por 3 pagas, porque son 3 pagas entre 12 mensualidades, el plus de transporte que lo establece el convenio como un importe fijo y el concepto a cuenta convenio que viene siendo un 0,8% del salario, el incremento del IPC en el último año. Bien, de esta nómina de convenio tenemos un total de vengado, que es el bruto del trabajador, una base de IRPF, que en este caso coincide exactamente, y una base de cotización a la Seguridad Social, que es el mismo importe. De aquí al trabajador hay que hacerle unos descuentos, que sería su cotización a la Seguridad Social, que es un 6,35 en el caso de un trabajador indefinido y un 6,40 en el caso de un trabajador temporal. En este caso, esto aparece como deducciones, si os fijáis en este margen derecho, y se le descuenta ese importe. A mayores también se le aplica la tributación del IRPF. Todos los trabajadores tienen que pagar a cuenta del IRPF según la tabla que establece la agencia tributaria. Para eso, nosotros como empresarios le damos el modelo 145, que es un modelo donde el propio trabajador nos dice cuál es su situación personal. Esa situación personal hará que pague más o menos impuestos. En este caso que yo he calculado, es un trabajador sin hijos a cargo, sin cónyuge a cargo, es decir, su cónyuge trabaja y no tiene inversión y vivienda habitual antes de 2013. Tampoco tiene ascendientes a su cargo. Es decir, sería la situación más desfavorable. Su tributación de IRPF, teniendo en cuenta todo lo que va a percibir durante este año, pues sería un 8,82%. Este es el importe que le tenemos que retener. Es un mínimo y no podemos no hacerlo bien, porque la agencia tributaria nos podría reclamar la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si trabaja todo el año para nosotros y le retenemos este importe correctamente, cuando haga la declaración de la renta su resultado va a ser neutro, siempre y cuando no tenga otros pagadores. Pero no tendría que salir ni a pagar ni a devolver. Esto es lo ideal, lo idóneo y cómo hay que calcular la retención. Seguramente os ha pasado y os va a pasar que un trabajador os dice: es que yo quiero que me retengas otra retención, quiero que me retengas un 2 en lugar de un 8,82. Eso no es posible porque esta es la retención mínima. Nadie puede, ningún empresario puede retenerlo menos de lo que la agencia tributaria estima en un simulador que nos tiene habilitado al efecto. Otra cosa que puede ocurrir es que un trabajador empieza a trabajar en mi empresa a mitad de año, con lo cual estos 1.468, que es su base de IRPF actual, no la va a cobrar 12 meses, sino 6 meses, y como no supera los 14.000 euros, que es el mínimo para tener obligación de retener, yo me pueda salir aquí que la retención es un 0, porque no va a trabajar todo el año conmigo. En ese caso sí que el trabajador puede retenerme un tipo de retención superior, porque si ha tenido otros pagadores previamente, su declaración de la renta del año que viene le va a salir a pagar. Es decir, yo sí puedo retenerle más de lo que marca la ley, como mínimo, pero nunca menos. Esto me parece importante porque es verdad que existe el bulo de que cuando una persona tiene más de un pagador, siempre le va a salir a pagar la declaración de la renta. Y es un tanto erróneo. Al final esa persona pagará los mismos impuestos que el que ha trabajado todo el año, pero el que ha estado todo el año de alta ya le han retenido correctamente y el que ha cambiado de trabajo a mitad de año, su segundo pagador probablemente no le haya retenido nada. Por tanto, la declaración de la renta sí le va a salir a pagar. Pero en cómputo global pagamos lo mismo, tengamos un pagador que tengamos 3, 4 o 5 pagadores, siempre y cuando todos nos retengan. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es frecuente que un trabajador nos diga que la nómina que le sale por convenio, bueno, pues que en la negociación de la entrevista de trabajo no le parezca acorde pues a sus necesidades aceptar ese puesto de trabajo y nos diga que quiere trabajar con nosotros pero con un salario superior. En ese caso lo que se suele acordar es un complemento a bruto, se le llama así
lo que hacemos es acordar con él que se le va a retribuir por un importe superior al que establece el convenio colectivo. ¿Qué hacemos? Pagar más. Creamos un concepto que le llamaríamos gratificación voluntaria absorbible, para que en el momento en que el convenio colectivo cambie de año y continúe subiendo con los incrementos del IPC o con lo que el convenio acuerde, no tenga que seguirle subiendo. Es decir, ahora le subo este año y le abono 131,90 euros, como podéis ver, en concepto de gratificación voluntaria para alcanzar el bruto de euros, pero el año que viene, cuando salga el convenio colectivo y tenga una nueva le restaré de esta gratificación la subida de salario base, de paga extraordinaria, de cuenta convenio y de plus de transporte. La empresa seguirá soportando el mismo coste. Y yo esto se lo pago en una gratificación que tenga la consideración de absorbible. Cuando el convenio suba, yo tendré que seguirle pagando los 131,90 y a mayores actualizar la tabla salarial. Con lo cual, es importante que los conceptos que se abonen a mayores ya conste como un concepto absorbible. A que el trabajador, que es muy común y nos pasa mucho, no quiere cobrar 1.600 brutos y de ahí su cotización y el IRPF. El trabajador quiere cobrar 1.600 netos, es decir, líquidos. Quiere llevarse a su casa, quiere tener un ingreso en el banco de 1.600 euros. Como veis, es muy superior, a ver que amplío, es muy superior a lo que se establecía por convenio colectivo, que eran 1.080, 270 y 105 euros. En este caso, le hemos metido una gratificación voluntaria absorbible de 540,5. Hemos calculado su nuevo porcentaje de IRPF, que al tener más ingresos se va incrementando, no es proporcional, se va incrementando y, como veis, de IRPF pasa a 270, cuando antes eran 100. Bien, esto nos hace un bruto de 1.997 euros, que coincide con la base de IRPF y con la base de cotización, y un líquido a percibir de 1.600 euros. Muchos trabajadores exigen en la negociación tener ese líquido. ¿Qué os recomendaría desde mi experiencia? Que sí hagáis el cálculo de su nómina para llegar a ese líquido, pero una vez lleguemos a este líquido de 1.600, que es lo que ellos quieren, le digamos y negociemos su bruto. Si os fijáis, para el líquido de 1.600 nos sale un bruto de 1.997. Lo que tendríais que hacer es pactar con el trabajador que en este momento van a ser 1.997. ¿Por qué? Algo muy básico, por el tema del IRPF. Puede ser que este trabajador ahora mismo tenga 2 hijos pequeños, esté pagando una hipoteca, y eso interfiere en el cálculo de sus retenciones. Es decir, ahora mismo, si tiene hijos pequeños y tiene un 13,53, el día que sus hijos crezcan y ya no pueda deducir por ellos, su IRPF puede pasar a un 15 o a un 16%. Si acaba de pagar la hipoteca de su domicilio, de su vivienda habitual, también le va a subir la retención. Esa subida de retención, que podría pasar de los 270 a 100 euros más, a 300 y pico, lo asumiríais vosotros, porque os habéis comprometido a pagarle un líquido de 1.600 euros. Ese compromiso hace que el IRPF, las subidas de IRPF, no las asuma el empleado, sino que las asuma la empresa. Y eso no es bueno para vosotros como empresarios porque incrementaría vuestros costes. De igual manera, los impuestos ahora mismo están de una determinada forma, pero todos sabemos que en cualquier momento se puede subir la tabla del IRPF, de manera que los trabajadores tengamos que aportar más. Una subida de impuestos al trabajador, en este supuesto en que tiene un complemento a líquido, sería asumida íntegramente por el empresario. Por eso, ¿qué os aconsejamos? Que si el trabajador quiere un pacto a líquido, hagamos su nómina, calculemos su bruto en este momento con su situación personal actual y a partir de ahí quede fijada ahí su retribución, de manera que ni una subida de impuestos, ni que sus hijos crezcan, ni que su mujer trabaje,
ni que tenga hipoteca os pueda perjudicar a vosotros como empresarios. Bien. Vamos ahora a otras fórmulas que es lo que se conoce hoy en día como salario emocional, que pueden fomentar que tengáis una política retributiva más interesante de cara a los trabajadores y que podáis hacer ofertas que también les supongan un incremento salarial manteniendo vuestro coste. Bien, hay unas opciones de retribuciones en especie que pueden flexibilizar y hacer que el trabajador tenga una percepción dineraria mayor. En este caso, podríamos ofrecerle a nuestros trabajadores, si estuviesen interesados, lo primero es conocer un poco la empresa que tenemos y si es factible implementar una política de salario flexible. El salario flexible consiste en cambiar parte del salario dinerario que el trabajador percibe por bienes y productos que la empresa le puede ofrecer. Bien, está muy de moda y se utiliza, es una fórmula que se utiliza mucho en cuanto a lo que es el seguro médico. Hoy en día mucha gente tiene una póliza de seguro médico particular que está pagando por su cuenta. Pues existe la opción de que la empresa formalice una póliza de seguro médico con una determinada compañía sanitaria y le ofrezca ese seguro médico a sus empleados. De esa manera, cada trabajador puede tener exentos 500 euros al año de su retribución. Si son más de un asegurado, porque puede incluir a su cónyuge y a sus hijos, serían 500 euros por cada uno de ellos. En una persona, en un matrimonio que tenga 2 hijos, podría declarar como exentos 2.000 euros al año. Eso va a tener una repercusión sobre su nómina, hará que pague menos impuestos y tenga un neto mayor. Otras opciones que también existen sería pues, el cheque guardería, que es para trabajadores con hijos pequeños, ¿vale? De manera que la empresa le generaría un cheque, le pagaría a la guardería ese importe mediante un cheque exento de IRPF. Igualmente se puede hacer con el bono transporte, que también estaría exento por 136,36 euros al mes o 1.500 euros al año, con un bono parking para sus desplazamientos al centro de trabajo, pues si hay un parking cercano también se puede suscribir ese bono parking, y también el cheque restaurante para usar el trabajador en sus comidas en su hora de trabajo. También la cuota gimnasio, que facilita que el trabajador tenga una salud en teoría mejor y se cuide más. Todas estas medidas, aparte de ser un incentivo para el trabajador, son deducibles en el impuesto de sociedades y lo que le facilita también es el tener un mejor precio de ese servicio. No es lo mismo que yo me contrate mi seguro médico por mi cuenta, que me van a cobrar como un particular, que lo haga la empresa, que le van a ofrecer un mejor precio por ser un colectivo. Cuantos más trabajadores sean, obviamente también va a ser mayor. Vale, vamos a ver ahora una comparativa de nómina con este salario flexible. Si os fijáis aquí, este trabajador tiene el bruto de 1.600, tiene la base de IRPF de 1.600 y la base de cotización de los 1.600. Esto sería su nómina con salario dinerario y percibiría 1.318 euros. Si os fijáis, el IRPF que tiene esta nómina son 11,24, porque todo lo que cobra es salario. Luego él... Ahora a la nómina donde le hemos introducido, os la voy a enseñar, donde le hemos introducido un seguro médico. Si os fijáis aquí, su bruto es exactamente igual, 1.600 euros, pero le hemos introducido, en lugar de una gratificación voluntaria absorbible mayor, un seguro médico. Entonces hemos cambiado parte de esta retribución, que era toda en dinero, por un seguro médico, que es un producto en especie. Y luego se lo descontamos, evidentemente, le descontamos el mismo, lo va a abonar en su nombre. Bien, si os fijáis aquí, la base de IRPF ha bajado, era de 1.600, ha bajado a 1.480. Vale, esta modificación en cómputo global hace que su tributación de un IRPF pase de un 11 a un 9. Por tanto, va a pagar menos impuestos. Cobrará lo mismo, tiene la misma base de cotización, 1.600 euros,
el mismo bruto, 1.600 euros, lo único que no tiene es la base de IRPF, que aquí era de 1.600, si os fijáis, con un IRPF de un 11,24 y aquí tenemos una base de IRPF de 1.480 y un 9,10. La base de IRPF no sirve para nada más que para pagar impuestos. La base de cotización son las mismas, la empresa no tiene ningún inconveniente y el trabajador tampoco ve mermados ninguno de sus derechos. En cuanto al coste empresa, si os fijáis, también sigue siendo el mismo, 2.120 y en esta nómina también 2.120, es decir, a la empresa no le perjudica en nada. Es una fórmula que se suele utilizar y que suele agradar a los trabajadores porque incrementa su poder adquisitivo. Aquí os hago un resumen de lo que es la pantalla anterior, de las nóminas, la comparativa de la nómina con retribución dineraria y retribución flexible. En la primera nómina, el trabajador tributaba por todo su salario, tenía un líquido de 1.318, pero si luego contrataba una póliza de seguro médico para 3 de sus familiares, le quedaría un resto de 1.168. Aquí solo tenemos salario monetario, es decir, solo cobra en dinero. En la segunda nómina, lo que hacíamos era tributar por 120 euros menos, porque le estábamos pagando una retribución en especie de seguro médico, y su líquido se ve minorado con esos 120 euros, es decir, de aquí ya ha pagado su seguro. La diferencia entre un caso y el otro, teniendo en cuenta que además el valor de la póliza no va a ser el mismo si la contrata el trabajador que si la contrata la empresa, puede hacer que, en este caso, teniendo 3 pólizas de seguro médico, la del trabajador y 2 familiares, se ahorre mensualmente 75 euros, con el mismo coste para la empresa y la misma cotización, con lo cual es una fórmula muy interesante. Bien. Vamos a ver ahora cómo es la retribución de un trabajador cuando está de baja médica. Cuando un trabajador está de baja médica, rige el Estatuto de los Trabajadores y si el convenio colectivo establece algún beneficio a mayores, pues habría que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores a efectos de la baja médica? Dice que en enfermedad común o accidente no laboral, los 3 primeros días el trabajador no cobraría nada, es decir, no tendría retribución. De ahí que en muchos casos, todavía hoy, se sigue gastar 3 días de baja. No es necesario que aporte la baja médica. Es un bulo, sí es necesario, porque yo como empresario necesito saber, aunque no le vaya a retribuir, que tiene una ausencia justificada. Y una baja médica, un parte de baja médica, es una ausencia justificada. Es decir, aunque le digan que se quede un día en casa, el trabajador tiene que exigirle al médico que le emita para justificar su ausencia. Existen médicos que te dan un talón que pone que se aconseja reposo pues 24 o 48 horas, pero el trabajador parte de baja médica y aunque no le vaya a influir porque no va a cobrar. Después, del día 4 al día 15, el trabajador va a percibir el 60% de su base reguladora. Su base reguladora va a ser el promedio de su base de cotización de los últimos 6 meses. Esta retribución sí es a cargo de la empresa. Es una prestación que abona la empresa, que no llega al 100%, como veis, sería el 60%, salvo que el convenio colectivo establezca que tiene que cobrar el 100%. Después del día 16 al día 16 al día 10, cobraría el 60% de la base reguladora, es decir, el mismo importe que hemos visto anterior, pero sería con cargo a la mutua, no con cargo a la empresa. Y del día 21 hasta el final de la prestación, cobraría el 75% de la base reguladora, también con cargo a la empresa, hasta el día que se extinga la baja médica. Puede ser hasta... En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, pues en ese supuesto cobraría desde el cliente el 75% de la base reguladora. ¿Qué pasa cuando el convenio colectivo establece la obligación de pagarle el 100%? Pues lo que ocurre es que la diferencia entre estos importes que aquí decimos que abona la mutua, los pagaría la empresa.
El convenio establece que en una baja médica por enfermedad el trabajador tiene que cobrar el 100%, pues habría un complemento que englobaría el 40% de esta base reguladora para llegar al 100%, el 40% de esta base reguladora y el 25% para llegar al 100%. Y eso lo asume la empresa. Hay bastantes convenios que tienen complementos de incapacidad temporal. Esto hace incrementar mucho los costes. Cuando aquí decimos que es a cargo de la mutua, no quiere decir que la mutua se lo vaya a pagar al trabajador directamente. Quiere decir, tal y como actúa la Seguridad Social en este caso, es que la empresa va a adelantar este importe, este 60% y este 75%, va a abonar la empresa en concepto de pago delegado. Como es más fácil que el empresario haga ese ingreso, la ley le obliga a hacerlo a él, independientemente de que luego, cuando va a pagar el seguro social, se deduzca ese importe que ha abonado. Vale, no sé si me he explicado. Es decir, la empresa adelanta estos importes que son a cargo de la mutua, pero luego, cuando hace el ingreso al mes siguiente de las cotizaciones sociales, se minora ese importe, llegando incluso, pues si tienes un único trabajador y está de baja médica, puede ser que incluso la Seguridad Social te tenga que devolver ese dinero. Ese dinero te lo van a devolver, porque has abonado de más. Bien. ¿Cómo se calcularía el coste empresa? Pues sería el 100% de la base reguladora menos la prestación a cargo de la mutua. Bien, vamos a hablar ahora de algo muy interesante en cuanto a costes también, y es determinadas situaciones que facilitan que un empresario que tiene un trabajador de baja, cuando tienes un trabajador de baja no existe ninguna bonificación, salvo que los importes que son a cargo de la mutua te los vas a deducir, pero tienes que seguir pagando igualmente la cotización a la Seguridad Social de ese trabajador que esté de baja, por lo menos hasta el año. Hay determinados supuestos, como puede ser un trabajador que haya tenido un hijo, en cuyo caso, si se contrata a otro trabajador desempleado para cubrir ese puesto, da lugar a una exoneración, a una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social, tanto del trabajador que está con el contrato suspendido como del sustituto. De manera que cuando tenemos a un trabajador de baja por maternidad, por paternidad, de suspensión por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia, es muy aconsejable sustituirlo, porque si no lo sustituimos, es cierto que esas prestaciones las abona directamente el INS, le abona el 100% de su base durante ese periodo, pero la empresa tendría que seguir abonando las cuotas sociales. El único motivo para no tener que seguir abonándolas es contratar a un trabajador que le sustituya, con su misma jornada. Si era un trabajador a tiempo completo el que ha tenido un hijo, el sustituto tiene que ser a tiempo completo. Pero siempre suele compensar porque el único coste para la empresa va a ser el salario del trabajador sustituto. No le tiene que pagar ni la prestación que la paga el INS al trabajador que está de baja, ni las cotizaciones sociales de ambos. Están bonificadas con un 100%. Entonces es importante conocer ese dato porque si tenemos algún trabajador que tiene un hijo, pues saber que lo podemos sustituir y que solo pagaríamos la nómina del sustituto. Bien, y bueno, ya por último, quería hablaros un poco del registro salarial, que es una obligación legal nueva desde el año 2019 y que también en referencia a la política retributiva lo que hace un poco es establecer una tabla, unos parámetros que las empresas tienen que analizar anualmente para velar por la igualdad salarial en cuestión de género. Es decir, se busca que por el mismo trabajo un hombre y una mujer tengan el mismo salario. Para ello te obligan, no hay una plantilla oficial a día de hoy, a pesar de que es obligatorio desde hace un año, pero obligan a registrar el salario medio de cada categoría por sexo. Y no debe haber variaciones que no sean motivadas pues, por la antigüedad, por la especialización, por los idiomas, por la concreción del puesto de trabajo. Tiene que ser algo justificado. Y a mayores, en empresas de más de 50 trabajadores, les obliga a, si existe una variable superior al 25%, que la justifiquen. Tienen que tener la justificación de esa variación. Y bueno, nos queda ya poquito tiempo, pero no me quería ir
sin comentaros una novedad respecto a los autónomos que se hayan dado de alta en los últimos 4 años, porque la Tesorería ha cambiado su criterio y ha reconocido, tras varias sentencias del Tribunal Supremo, el derecho de cualquier autónomo societario a la llamada tarifa plana. Sabéis que desde el 2013 se ha puesto en marcha una tarifa plana que inicialmente era para trabajadores autónomos que no tuviesen empleados y luego se amplió a todo tipo de trabajadores autónomos, pero la Tesorería venía denegándolo sistemáticamente a todos aquellos autónomos que tenían la consideración de societarios, es decir, que tenían una SL o una SA. Se lo denegaba siempre y es cierto que la ley no define, no excluye a este tipo de trabajadores. Entonces, han sido muchos los que han presentado demandas y finalmente el Tribunal Supremo ha dejado claro que tienen derecho a la tarifa plana igual que el resto. Esta tarifa plana lo que daba derecho, bueno, la última modificación lo que da derecho es a pagar una cuota de 60 euros al mes durante el primer año, una tarifa reducida los siguientes 6 meses y otra tarifa reducida los siguientes 6. De manera que pasados 24 meses, salvo que fuese hombre menor de 30 o mujer menor de 35, pasaría a pagar la cuota ordinaria. Todos aquellos, si es vuestro caso, que habéis montado una sociedad en los últimos 4 años y no os la han denegado, no os la han concedido, habéis estado pagando la cuota ordinaria de 362 euros, podéis ahora mismo, antes de que pasen 4 años, pedir devolución de ingresos indebidos y que se os aplique esa tarifa plana. Es algo interesante, es sencillo y ahora mismo lo van a reconocer sin llegar al juzgado, con lo cual es algo bueno, que debéis hacer si cumplís ese supuesto. Y por mi parte nada más, vamos a mirar las preguntas que habéis formulado y vamos a intentar ir dando respuesta. Vale, perfecto, sí. Comenta un compañero que dónde puede consultar el simulador para ver cuánto tiene que retenerla un trabajador. Bien, en la página de la agencia tributaria, si tú buscas en internet AEAT simulador retenciones, ya te lleva a un enlace donde tú puedes acceder ahí, meter el DNI del trabajador, su año de nacimiento, su situación personal y podemos ver qué retención le correspondería para este año. Es un simulador de la página de la agencia tributaria. Bien. No veo más preguntas. ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. Pues si no tenéis, os dejo un minuto para que podáis formular alguna otra pregunta de algo de lo que hemos hablado y la resolvemos, si es así. No. ¿Ves? Bien, hay una nueva pregunta. Pregunta un compañero si los autónomos societarios solo pueden reclamar si se les denegó la tarifa plana en los últimos 4 años o si es de antes también. No. Tendría que ser un autónomo que se haya dado de alta en los últimos 4 años porque lo anterior estaría prescrito. Es decir, solo lo puede reclamar aquel que se ha dado de alta desde hace 4 años hacia atrás. Sí, ya está, esa es la respuesta. Bien, pregunta otro compañero, ¿qué pasa con las bajas cautelares por COVID-19? En este caso, la baja por COVID-19
el Ministerio de Trabajo la ha equiparado a una baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Lo que ocurre es que solo la ha equiparado a efectos de prestaciones, ¿vale? ¿Qué hacemos en ese caso? Aunque el convenio establezca que tiene derecho a un complemento al 100%, no es una baja real por accidente. Es más, en el parte de baja que nos traslada el trabajador, nos pone un código específico en el cual vemos que es COVID. Esas bajas, que pueden ser por estar enfermo o por guardar la cuarentena, lo que se hace es que a efectos del complemento que tiene que abonar, de la percepción que tiene que abonar, a efectos de la prestación que tiene que abonar, en este caso a cargo de la mutua, sí va a cobrar el 75%, pero no se le está complementando la empresa al 100%. Realmente la ley establece que solo es a efectos de la prestación de IT. Pregunta un compañero, ¿algún consejo para la contratación en el régimen de empleados de hogar? Bien, el régimen de empleados de hogar es un régimen específico, ¿vale? Y está encuadrado dentro del régimen general, pero a día de hoy todavía no está equiparado a régimen general. Por tanto, los empleados de hogar van a cotizar por unas tablas que ha establecido el Ministerio de Trabajo, que según el salario que percibe el trabajador, cotiza por un tramo fijo. Si os fijáis en las nóminas que hemos visto, el trabajador cotiza por lo que percibe, exactamente, por el mismo céntimo. En empleados de hogar no, hay una tabla donde hay unos baremos, pues el trabajador que cobre de 0 a 200 euros cotiza por 200 euros. Es una base fija. Da igual que vaya una hora a la semana, o sea, da igual que vaya poco tiempo, va a cotizar por esa base fija. En todo caso, para la retribución de los empleados de hogar, estaríamos hablando de la segunda diapositiva, donde hablábamos de SMI, porque sí que aquí no tenemos convenio colectivo, ¿vale? Los empleados de hogar cobrarían, si están a tiempo completo, lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, el SMI para 2020, que sería 9,50 en 14 mensualidades. Los derechos también son los del Estatuto de los Trabajadores, 30 días de vacaciones, los festivos establecidos en el calendario laboral de la provincia, y solo hay un pequeño matiz en cuanto a las horas que trabaje, si trabaja más o menos de 120 días al año. Si el empleado de hogar trabaja 3 días a la semana, ya son más de 120 días al año. Por tanto, su proporción salarial sería de 9,50 euros más las 2 pagas extraordinarias. Se haría el prorrateo. Pues si este salario es por 40 horas, haríamos la proporción pues mediante una regla de 3. ¿Qué ocurre cuando el trabajador lo hace menos de 120 días al año? Que son 2 o 1 día a la semana. Si trabaja menos de 120 días al año, la ley obliga a retribuirle por un salario hora. Ese salario hora para este año son 7,43, creo recordar, y ahí va incluido tanto lo que es salario base, pagas extraordinarias, descansos, festivos, vacaciones. Quiere decir que mi empleada de hogar, si en Semana Santa coincide su día de trabajo y no viene a trabajar, no va a cobrar por esas horas. El mes que le doy de vacaciones tampoco va a cobrar, porque yo en los 7,43 ya le estoy abonando todo su salario. Si en cambio, si es una trabajadora que no está por horas y que trabaja más de 120 días al año, tengo que pagarle por el salario mínimo y sería todo el año. Es decir, en su mes de vacaciones tiene retribución, si hay festivos y no ha ido a trabajar, cobraría igualmente porque no incluye su retribución los descansos, las vacaciones y los festivos. Serían a mayores. Vale. Bien, vamos a ver. Vale, pregunta Mariluz, si la pueden reclamar, entiendo que estamos hablando de la tarifa plana, si no la solicitaron en su momento o solo si se les denegó. No, la pueden reclamar igualmente, porque cuando te dabas de alta realmente no lo solicitabas. Cuando te resolvían, cuando te llegaba la resolución de la administración y veías que no te la habían aplicado, hubo muchos autónomos que sí la reclamaron, presentaron un recurso de alzada
y se la siguieron denegando. A día de hoy, aunque no la hayan solicitado, tienen derecho a ella siempre que no hayan transcurrido los 4 años. Es decir, se pueden pedir ahora mismo. Pregunta Loreto, era el empleados de hogar. Elba, pregunta cuando hay una baja por maternidad, dicen que el empresario solo pagaría la nómina de la nueva persona contratada. Es así, porque la mutua pagaría el salario de la persona de baja por maternidad. Sí, parecido, Elba. En este caso, lo que es la baja por maternidad, la prestación de la baja por maternidad, que son 16 semanas en el caso de la madre y actualmente 12 semanas en el caso del padre, aunque se prevé que el próximo año ya lo equiparen, no la paga la mutua, la paga el INS, la pagaría el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero sí es así. Si la pregunta a otro compañero, si la nómina utiliza el salario flexible, si a la empresa le beneficia de algún modo o solo beneficia al trabajador que paga menos IRPF. Sí, es decir, con un importe fijo al que beneficies al trabajador que paga menos IRPF, pero a la empresa sí le beneficia porque sus empleados están más contentos. Es lo que se llama salario emocional. ¿Vale? Pues el trabajador está más contento porque obtiene un producto que en el mercado le va a costar más, a un precio más ventajoso y además hace que pague menos impuestos. Con lo cual, como empresa sí que interesa que tus trabajadores estén más motivados y más contentos. Bien, pregunta Elba, ¿qué ocurriría si una persona empleada tuviera un hijo con la persona empresaria, pero no tuviese ningún otro tipo de relación personal, formal, ni pareja de hecho, ni casados? Bien, no ocurriría nada. Esa persona, ese empleado que ha sido padre de un hijo con el empresario, como no tienen formalmente, no están casados ni son pareja de hecho, estaría correctamente encuadrado por cuenta ajena y tendría su baja de 12 semanas en este caso, que le pagaría la Seguridad Social y le puede sustituir su contrato con un trabajador desempleado con bonificación de cuotas. No tiene ningún problema. Si estuviste, ojo, si estuviste casado o fuese pareja de hecho, habría que ver la posibilidad de que el encuadramiento ya no fuese empleado por cuenta ajena, ¿vale? Que tuviese que estar en autónomos. Desde luego, en el caso de matrimonio, obligatoriamente estarían autónomos. Ya no hay más. Bueno, comentabais antes algo de empleados de hogar. Si queréis que dé alguna pincelada al respecto, lo que os decía, el régimen es parecido al régimen general, con la particularidad de los que van por horas y van menos de 120 días al año, de los que van por horas o por SMI. Otra particularidad es que se facilita un poco el régimen del despido en este caso. Es decir, en régimen general, si tú no quieres que tu trabajador continúe trabajando, tendrías que despedirlo con un procedimiento muy concreto y aquí se facilita un poco. Hay una figura que se le llama el desistimiento del empleador, que sin justificar de alguna manera el por qué puedes prescindir de tu empleado de manera casi inmediata con un preaviso de 7 o 20 días, depende de la duración del contrato, y le abonas una indemnización de 12 días por año, que tampoco es muy alta, teniendo en cuenta de que la indemnización por un contrato temporal está en 12 días, que es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo que sí han facilitado es que en caso de una discrepancia de pérdida de confianza, puedas decirle a tu empleado de hogar que desistes del contrato, que lo despides, pero con unos requisitos menos formales que los que existen en régimen general, que son ya más particulares. Perdón. Bien, retomo el tema, dice Elba. Aunque el padre asuma la paternidad del bebé, es decir, la madre, en este caso que es la autónoma, es la madre y tiene su permiso de maternidad de 16 semanas y el padre, en este caso que trabaja en la empresa, no hay ningún problema. Es empleado por cuenta ajena porque no tiene vínculo familiar con la madre del bebé y es correcto.
estaría correctamente encuadrado como cuenta ajena y tiene derecho a su baja de paternidad, como cualquier otro trabajador, independientemente de que sean padre y madre, empresaria y trabajador. No hay ningún problema. Cada uno tiene su baja, se sustituye con bonificación, se pueden sustituir incluso los dos. Otra cosa, hablando de maternidades y paternidades, voy a comentaros, porque veo que os interesa, que sabéis que se han ampliado las semanas. La paternidad, pues no hace muchos años eran 13 días, que era prácticamente nada, 2 semanitas, y ahora ya son 12 semanas, ¿vale? Estas 12 semanas para el padre y las 16 semanas para la madre no hay que disfrutarlas obligatoriamente cuando nazca el bebé, ni de manera continua. Hay un periodo que le llaman el periodo obligatorio, pero con el resto se puede jugar y se pueden hacer distintas variables. En el caso de la maternidad, es obligatorio que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto, 6 semanas, y a tiempo completo. El resto de la baja, las 10 semanas restantes, se pueden coger fraccionadas, se pueden coger a tiempo parcial, es decir, existe mucha flexibilidad en cuanto a eso. El único requisito es que se cojan en semanas completas, es decir, no se pueden coger días sueltos. Habría que coger pues de lunes a domingo o de martes a lunes, bueno, en semanas íntegras, y pueden ser 1, 2, 3, las que nos queden. En cuanto a la paternidad, lo mismo, existe un periodo obligatorio que son 4 semanas posteriores al nacimiento, en la madre eran 6, en el padre son 4, pero las 8 restantes que le quedan al padre las puede coger más adelante. ¿En qué periodo le obligan a cogerlas? En el primer año del bebé, es decir, tanto el padre como la madre, durante el primer año desde el nacimiento, pueden redistribuir esas semanas de manera que se facilite la conciliación laboral de ambos progenitores. Y bueno, que ya no se llama, yo os hablaba de maternidad-paternidad para que os situéis, pero realmente ahora se llama progenitores, o sea, se llama prestación por nacimiento de hijo y se habla de progenitores, ya no figura la maternidad ni la paternidad. Y eso, la pueden disfrutar indistintamente, se pueden poner de acuerdo para coger uno, pues las 4 semanas obligatoriamente, porque el padre tiene que coger 4 y la madre 6, pero el resto de semanas, que estamos hablando de 18 semanas, las pueden coger cuando ellos quieran, adaptándose un poco a sus circunstancias personales. ¿Alguna más? Sí, al final él va a poner y viceversa, pero no entiendo bien cómo se viceversa. Sí, y nos pones aquí y a viceversa entiendo que también, ¿no? Sí, da igual que el padre sea el empresario y la madre fuera trabajadora, si te refieres a eso, es indistinto. Bien, hay otra pregunta aquí. En el caso de un empresario individual, si su cónyuge trabaja en la misma empresa, estaría de alta como autónomo colaborador. ¿Esta figura de autónomo colaborador existe también en el caso de una sociedad? Sí, no se llama así, no se llama autónomo colaborador en el caso de societarios, pero sí existe la figura. Se le llama familiar de socio. Es lo mismo. Es decir, es el familiar de socio, lo que pasa que se le exige que este trabajador, junto con el familiar y las personas convivientes, alcancen al menos el 50% del capital social. ¿Vale? En el caso del autónomo colaborador, no se le exigía nada, simplemente que tuviera un vínculo familiar y trabajase con el autónomo. En el caso de las sociedades sí se le exige que por lo menos alcancen el 50% del capital social entre el trabajador que va a causar alta y el socio o los socios. Vale, pueden ser varios, puede ser el padre y la madre que son socios y hay un hijo que convive y que querría ayudar en el negocio, pues también se podría dar de alta como familiar de socio siempre y cuando alcancen ese 50% de capital social. Me pregunta Francisco si un autónomo que factura una empresa de la cual es socio y tiene una baja por paternidad puede facturar durante ese periodo. No, Francisco. Durante la baja de paternidad se interrumpe cualquier relación laboral, estás de baja, no puedes trabajar. Lo que puedes hacer es no cogerte la baja en ese periodo, tal y como expliqué anteriormente,
y dejar semanas para otro periodo donde no tengas que facturar. Pero no podrías ni trabajar ni facturar. Es una suspensión de contrato o en este caso una suspensión de tu actividad donde oficialmente no puedes trabajar. Pero como solo te obligan a coger 4 semanas de manera inmediata al nacimiento del hijo, puedes cambiar esos periodos para otros donde te interese más o donde puedas no trabajar. Es difícil a veces un autónomo compaginar o mantener su negocio durante ese tiempo. Para eso existe la figura de contratar a un trabajador que le sustituya con esa bonificación del 100%. Ya la esa te la contesté. Un autónomo, sí. Bien, pues si no tenéis más preguntas, damos por finalizada la reunión. Lo que sí, tal y como os comentaba mi compañera Eva, que os lo va a repetir ahora, podéis dejar en la página web del Concello alguna otra pregunta, con tal de que pongáis la fecha de hoy para saber a qué jornada hace referencia y colgaremos si hay alguna otra pregunta, pues en preguntas frecuentes también se colgarán las respuestas. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por las preguntas. Espero que os haya resultado útil y veros en otra ocasión. Gracias. Bien, bueno, pues finalizamos aquí esta primera webinar sobre materias laborales. Indicaros que, aunque todavía no se ha colgado el calendario, vamos a tener una sucesión de webinars sobre materia laboral, donde, bueno, pues nos permitirá seguir ahondando en todos estos temas que vemos que os interesan, en especial sobre el tema de los autónomos. Vale, entonces, bueno, os animamos a que consultéis los calendarios de las próximas webinars para poder seguir prestándoos este apoyo que os estamos dando. Concretamente, os emplazamos a la siguiente webinar, que será el miércoles día 16 y que lleva por título ¿cuáles son las claves que tiene que tener en cuenta el autónomo a la hora de contratar? Esperemos que todas estas webinars sean de vuestro interés. Agradecemos a Paula Villamizar su exposición y todas sus explicaciones que nos ha dado e insistimos que si tenéis alguna otra consulta o pregunta que nos queráis formular y que no haya podido ser contestada, podéis hacerlo a través de el correo electrónico que os habíamos facilitado anteriormente de Fresco, poniendo en el asunto la fecha de hoy y ahí se contestarán todos. Bueno, pues os animamos a que sigáis viéndonos en estas webinars y que puedan resultar de vuestro interés. Muchas gracias.